Gentiles amigos, bienvenidos a Mirada Profunda, un espacio de periodismo sin compromisos. Retomaremos el tema del agua. La pregunta es inquietante. ¿La Ciudad de México se quedará sin agua potable después de las elecciones del 2 de junio? Se lo preguntamos a Daniel Salazar Núñez, presidente del Consejo Ciudadano para el Desarrollo Sustentable Asociación Civil. Estimado Daniel, qué gusto. Gracias nuevamente. Gracias a ti, Jorge, por darme la oportunidad de compartir con ustedes información que creo que nos ayuda a todos a dimensionar la magnitud del reto que tenemos enfrente. Totalmente. Hemos escuchado, por un lado, declaraciones sumamente alarmistas de un lado y declaraciones en el sentido de que no pasa nada del otro. Pero uno como periodista detecta el ánimo, si no de toda la comunidad, sí de algunas personas. Y hemos encontrado que existe preocupación. Se ven pipas por todos lados, se habla de escasez, de tandeo, de que se roban el agua. La pregunta entonces la retomo. ¿La Ciudad de México se quedará sin agua después de las elecciones del 2 de junio? No se va a quedar sin agua. Tenemos un problema no de escasez, sino de desabasto. En realidad, las fuentes de abastecimiento con las que contamos, aun si el sistema Cutzamala quedara en ceros, tenemos un problema de mala gestión, de mala distribución, pero no es un tema de esta administración ni de la pasada, es un tema de un modelo de gestión que se ha venido gestando históricamente en la medida que la ciudad ha ido creciendo del centro a la periferia. En la medida que la población se ha incrementado, pues han ido buscando nuevas fuentes de abastecimiento. Sistema Lerma y Cutzamala son dos ejemplos de esa búsqueda constante por tratar de satisfacer una demanda creciente. Pero hoy por hoy, con un volumen de agua significativo que tenemos de pérdida, y ojo, la pérdida no solo es la fuga en la red municipal, la pérdida también es fugas intradomiciliarias, sobreconsumos, huachicoleo, huachicoleo en la red pública, pero también huachicoleo en los domicilios, porque hay la presunción de que cuando se generó la red de agua potable, conforme fue creciendo, hay quienes tienen dos tomas, una que va directo a la toma, al medidor, al cuadro donde se miden los consumos, y otra con un bypass para que ingrese agua que no es medida. Alguna vez tuve la oportunidad de platicar este tema con el ingeniero Ramón Aguirre, que era el titular del sistema de aguas de la Ciudad de México por dos gobiernos, y él me comentaba que las estimaciones eran de que el 20% de las tomas en la ciudad podían estar contando con un bypass para que ingresara agua que no se cuantificaba y evidentemente no se cobraba. Ante esa circunstancia, pues se puede consumir el volumen que quieran, desperdiciarlo, usarlo de manera suntuosa. Al final no había una consecuencia en términos de pago y eso provoca pues un consumo en zonas en donde pues tienen esa posibilidad de disponer diariamente de volúmenes importantes en detrimento de zonas en donde el agua es menor para poder utilizarse. Entonces, hoy por hoy tenemos un problema no de escasez, sino de desabasto por un modelo de gestión que ya está agotado desde hace varias décadas. Por otro lado, y algo, los números nos van a dar oportunidad de poder dimensionar. El mejor año en la historia de esta ciudad en que se ha suministrado agua es en 1980, donde prácticamente alcanzamos un suministro de 40 metros cúbicos o 40,000 litros de agua o cuatro pipas cada segundo, ingresando a la red para que llegara a los domicilios. Evidentemente, la población de los 80 pues, rondaba los 8 millones de habitantes. Después recordarás que vino el sismo del 85, que es un parteaguas en la calidad del agua, porque después del 85 jamás volvimos a tomar agua de la llave.
y es un parteaguas no solo por las fracturas de la red, sino porque las inversiones después del terremoto del 85 se dedicaron a toda la infraestructura a ras de piso hacia arriba. El metro no salió dañado, el sistema de drenaje profundo no salió dañado, de modo tal que se fue rezagando la inversión para el mantenimiento de la red de agua potable y de drenaje, particularmente a lo que se le conoce como red secundaria. Bien, pues al paso de los años, pues tenemos esta pérdida que hoy todo el mundo reconoce del 38 al 42%. Evidentemente, esa pérdida de agua, que ya narré que no solo es en la red municipal, sino en otras actividades u otros quehaceres u otras prácticas, es parte del problema que hoy tenemos. El agua que se pierde es el equivalente al agua que proviene del sistema Cutzamala. Si tuviéramos un sistema más eficiente, la merma del Cutzamala no nos provocaría mayor dificultad, pero tenemos esta pérdida más la disminución de la aportación del Cutzamala, pues entonces tenemos problemas de desabasto. Y si a eso le agregamos que nuestra fuente principal son los pozos que están dentro de nuestro territorio, pero la segunda y tercera fuente de abastecimiento son el Cutzamala y el Lerma, que entra por el poniente. De esos dos ingresos, poca agua llega al oriente, pero llega, particularmente el caso de Iztapalapa, Atlahua y Xochimilco ya no llega ese líquido, pero a Iztapalapa sí. Entonces ocurre que si disminuye el ingreso de agua proveniente del Cutzamala, pues si llegaba poca para Iztapalapa, pues llega cada vez menos. Y eso provoca que una alcaldía como Iztapalapa, que tiene alta densidad poblacional, que mucha población vive en la parte alta de la Sierra de Santa Catarina, pues incremente un poco más su problema de desabasto. Y bueno, no es el caso solo de Iztapalapa, Tlalpan en el Ajusco Medio también tiene problemas. Y la parte plana, digamos, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Venustiano Carranza, también tienen problemas porque, sobre todo Miguel Hidalgo y Benito Juárez, porque ellos habituados a que con la fuerza de la presión, por cuando baja el agua de los tanques de almacenamiento, pues no necesitan de grandes almacenamientos. Entonces están acostumbrados a que el agua llegue de manera diaria, constante, y que su gravedad sea suficiente para que llegue al segundo piso, al tercer piso. Entonces, cuando merma el agua de Cutzamala, tienen problemas porque no tienen dónde almacenar agua. Entonces, de un día para otro, pues tienen que estar adquiriendo pipas. Pero daba yo la cifra que en los 80 eran 40 metros cúbicos. Para el 95 habíamos bajado a 35 metros cúbicos. Para el 2006 ya andábamos en 32 metros cúbicos. Y en el 2009, que también tuvimos almacenajes bajos del sistema Cutzamala, estuvimos rondando los 29 metros cúbicos. Cuando empieza el gobierno del doctor Mancera, se preveía una caída importante, inclusive en el libro que publica Ramón Aguirre, el ingeniero Ramón Aguirre, pronostica que si para el 2025, más tardar el 2030, no se encuentra una nueva fuente de abastecimiento, el suministro se va a caer hasta 19 metros cúbicos. Entonces, para el 2025 o 2030, 19 metros cúbicos con mayor población, pues era ya un escenario un tanto cuanto, digamos, catastrófico. Afortunadamente la caída no ha sido tanta, desafortunadamente no se ha encontrado una nueva fuente de abastecimiento, eh, y digo desafortunadamente porque el corto plazo siempre nos va ganando, de modo tal que bueno que los grandes proyectos de traer agua de Tula, de Morelos, del río Tecolutla en Veracruz, o una cuarta etapa del sistema Cutzamala a partir del río Temascaltepec, no se han concretado. Y digo que bueno, porque eso nos obliga a esta ciudad a repensar cómo estamos gestionando el agua que sí podemos utilizar. Y es ahí en donde se escribe este intento de aprovechar el agua de lluvia con cosechadores en las casas particulares, con cosechadores en escuelas. La meta es para este año 1.800 escuelas, entiendo que llevan como 1.300, pero también tenemos entonces que voltear los ojos a el agua residual tratada para actividades secundarias que liberen agua potable. De modo tal que si en este momento ya andamos recibiendo solo 26 metros cúbicos y que con estos calores y si hay una reducción obligada por
el incremento de los calores, porque pues la gente que vive alrededor de las presas del estado de Cutzamala, como en Valle de Bravo, pues también requieren de su vital líquido. Si por esas razones hay que disminuir aún más el agua proveniente del sistema Cutzamala, evidentemente tendremos un poquito más de conflicto de carácter social. Y así no lo vamos a tener que llevar, tandeando regionalmente el agua, complementando con pipas, pero estoy convencido que vamos a pasar esta crisis. Hay que ver cómo nos va en el 2025, que sería el quinto año de sequía. Ojalá y la naturaleza con el cambio climático no respete su ciclo de 5 años y nos llueva antes, pero en algún momento va a llover, va a volver a llover y las presas volverán a estar en niveles importantes. Y lo peor que puede ocurrir, Jorge, es que esta crisis nos haya pasado como de noche y que no aprendamos la lección. Creo que desde ahora, independientemente de nuestra afiliación partidaria, de nuestra ideología, de quien gane o que pierda las próximas contiendas electorales, debe tener claridad que hoy el agua más barata es la que nos cae del cielo y que hay que aprovecharla, pero también para recargar nuestros mantos acuíferos, no para solo aprovecharla, para utilizarla de manera directa y sustituir agua que proviene de la red, que a su vez proviene de pozos o que viene de lejos, como el Cutzamala y el sistema Lerma. Y también tenemos que empezar a poner en nuestra cabeza la posibilidad de utilizar agua residual tratada, porque hoy por hoy en el mundo hay prácticas de que un agua residual la puedes tratar y reusar hasta en 7 ocasiones. Si empezamos a evolucionar a una práctica en donde aprovechemos el agua de lluvia y reutilicemos el agua tratada, al paso de unas décadas vamos a volver a poner en equilibrio el balance entre el agua que extraemos de nuestro acuífero y el agua que se recarga y podremos ir disminuyendo la aparición de grietas, podremos ir disminuyendo el hundimiento de suelo, que hoy por hoy es de 40 centímetros al año, con afectaciones a toda la infraestructura de la ciudad. Y posiblemente, porque todavía no está confirmado por los científicos, posiblemente podríamos también estar disminuyendo los microsismos que se han vuelto muy frecuentes en la ciudad. Está claro que hay unas fracturas, hay unas fallas geológicas que además están liberando tensión después del terremoto del 2017, pero también se ha dicho o hay una hipótesis de que también el hundimiento del suelo, producto de la extracción del agua, pues ha acelerado esta actividad microsísmica y eso pues tiene que ver con temas de protección civil. De modo tal que si cambiamos nuestro modelo de gestión, si miramos de otra forma la manera en que estamos usando y aprovechando nuestra agua, creo que al paso de una generación podríamos estar regresándole la sustentabilidad a nuestra cuenca, a nuestro acuífero, a nuestra ciudad, y como dice ahora la constitución del país en su artículo cuarto, podremos acceder al agua de manera sustentable y de manera equitativa. Sustentable porque entonces ya no estaríamos utilizando el agua del subsuelo, el agua subterránea, el agua que le corresponde a las próximas generaciones. Hay que garantizar para las próximas generaciones que ellos también accedan y ejerzan el derecho humano al agua. La pregunta que sigue, Daniel, no es con el afán de que la respuesta sea sensacionalista. Somos un servidor es enemigo del periodismo sensacionalista. Pero bueno, el periodismo está encaminado al bien común. La pregunta es, si no se lleva a cabo lo que planteas, tanto por las autoridades de los tres niveles, federal, estatal y municipal, y por la población, en el caso específico de la cuenca del Valle de México, podríamos pasar, transitar del desabasto a la escasez.